intrusiones de todo el contenido de la cavidad abdominal que vemos aquí, ¿no? Pero a través de un orificio artificial. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, hacer una laparotomía, ¿no? En un paciente que llegó mal al hospital, ¿no? Abrimos el abdomen con una incisión mediana, paramos el sangrado, todo chévere, cerramos y el paciente se va feliz a su casa. Y luego, ¿qué pasa? Luego de unos meses o de unas semanas, viene pues con una masa enorme, ¿no? En el abdomen. ¿Y qué ha pasado? Que como la pared abdominal ha quedado muy débil, todo el contenido abdominal se ha salido por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Ni hablar. El tratamiento es quirúrgico. Hay que operarlo. Hay que operarlo. Y se debe colocar una mallita, ¿no? Así como si fuera una hernia. ¿Y al cuánto tiempo, muchachos, tiene que operarse? Tiene que operarse más o menos después de los 6 meses. ¿Por qué? Porque si se hace antes de este tiempo, hay mucha posibilidad de que la eventuación recurra otra vez. O sea, lo operamos, ¿no? Por ejemplo, de aquí a 3 meses, ¿no? Vienes con tu eventuación grandota, te operamos en 3 meses, ¿y qué va a pasar? Se va otra vez a recurrir, ¿no? Otra vez vas a venir nuevamente con tu pelotaza, otra vez con tus intestinos ahí en tu periabdominal. Por eso se dice que hay que esperar por lo menos 6 meses para la reparación quirúrgica, ¿ya? Eso, muchachos, eso es todo lo que corresponde a la parte de fiebre postoperatoria y a la parte de complicación de heridas como tal. Si desean, tomar una captura de pantalla al toque y vamos a seguir ahorita con el resto. Listo, vamos a seguir. Y ahora pasamos a otra complicación, ¿no? Que es la complicación de la que vamos a hablar más ahorita, que es la que corresponde a la infección de sitio operatorio o sitio quirúrgico, antes llamada infección de herida operatoria, ¿no? Pero háganme el nombre por los motivos que les expliqué. Entonces, usualmente, muchachos, las infecciones de sitios operatorios está causada por la misma flora que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. Así que este es un buen momento para, si ustedes ya llevaron microbiología, repasar un poco de microbiología. A ver, vamos muchachos, confíen en ustedes. Díganme, en la piel, ¿qué bacterias tenemos, parte de nuestra flora, ¿no? En la piel? A ver, unita nomás, digamos, la más común. No tengan miedo. ¿Estafilococos? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Aureus? No. ¿Coagulasa positivos, coagulasa negativos? Los aureos, creo. Piógenes, creo. Estafilococcus piógenes no existe, es Streptococcus piógenes. Ajá. Ya, no creo que sea normal tener Streptococcus piógenes en la piel. No, es estafilococo. Ya, sí, es cierto, es un estafilococo. Vamos a ponerlo acá. Pero serían será, los estreptococos aureus, que van a ser algunos, son resistentes. ya, Streptococcus aureus no existe. Hay Staphylococcus aureus y Streptococcus piógenes. Estreptococos aureus, ajá. Ahora, en la piel hay un estafilococo. Ah, ya, Voy a ese es ponerle el staph. Estafilococcus epidermidis, ¿no? Así es, claro, muchachos. Ajá. Ay, verdad. Epidermis. Epidermis. ¿Y esto qué es, muchachos? A ver si se acuerdan de sus clases de micro. ¿Es un coagulasa positivo o coagulasa negativo? Ya no se acuerdan, no se preocupen. Es un coagulasa negativo. Los coagulasa positivos son los aureus, ¿ya? Coagulasa negativo. Ya, eso fundamentalmente en la piel. Por ahí van a encontrar en algunos textos el Propionibacterium acne, ¿no? Que está en las glándulas sebáceas de la piel. Pero el principal es este muchacho de acá, el Staph epidermidis. Ahora sí, no, eso es los que colonizan la piel, o sea, nuestra piel, están en cualquier lado de nuestra piel. Ahora, si nos vamos a la flora de nuestra nariz, muchachos, y es por eso que el cirujano tiene que taparse boca y nariz en la cirugía, ¿quién habita en nuestra nariz, muchachos? Y casi un tercio de toda la población mundial es portadora de esa bacteria. Y puede causar infecciones bien serias. Ahí el Staphylococcus aureus, ¿no? Ajá, claro, Ah, sí. en nuestra Es nariz el aureus. sí es el aureus.
Incluso hay estudios que se hacen en estudiantes de medicina y médicos, no sé si en su universidad han hecho, pero por ejemplo en mi universidad hicieron. A toda mi promoción nos hicieron hisopado para ver cuántos tenían Staphylococcus aureus en la nariz. Yo tenía. Yo tengo, o sea, debo tener todavía. Y de estos muchachos es importante. ¿Por qué? Porque hay Staphylococcus aureus que son resistentes a la meticilina, ¿no? Los MERS, o los SARM, si lo quieren llamar en español. Por eso, muchachos, que todo cirujano debe cubrirse boca y nariz, porque si sabes, o hay una gran posibilidad, ¿sí? 1 de cada 3 personas en el mundo va a tener Staphylococcus aureus en la nariz como portador, ya pues, ¿no? Protégete y protege al paciente, ¿no? Staphylococcus aureus. Ahora, si nos vamos a la boca, más que boca, orofaringe, muchachos. O sea, mucha gente no lo cree, pero la zona más contaminada de nuestro cuerpo es la boca. La boca es incluso mucho más sucia. O sea, una mordedura de humano es mucho más contaminada que una mordedura de un perrito. Con eso les digo todo. Y eso que el perrito no se lava los dientes, ¿no? Solo que por ahí ustedes tengan sus mascotas y les laven los dientes, pero no. La mordedura del humano es una de las más contaminadas. Por la cantidad de flora que hay. Por la cantidad de flora. A ver, díganme un ejemplo, muchachos, de alguna bacteria que ustedes creen o sepan que viven ahí, en nuestra boca, o en nuestra orofaringe, ya, para hacerlo más interesante. ¿También los Staphylococcus aureus? No, el Staphylococcus aureus es más de nasofaringe, o sea, en la parte de arriba, superior. Estamos ¿Qué aquí más serían abajo. los estreptococos? ¿Ya? ¿Qué estreptococos? Hay un estreptococo que es bien conocido. El mitis, el salivalis. Ya, pero hay uno que es más conocido todavía, Yo, que puede causar endocarditis. A las neiserias. no, Streptococcus. Estreptococos, que los dentistas le tienen miedo. Los copiridans. Esos pueden causar endocarditis en muchachos, ¿ya? Y viven normalmente en nuestra flora bacteriana, están en nuestra boca comúnmente, ¿no? Como comensales. ¿Qué otro, muchachos? Hay también anaerobios, como cuáles, por ejemplo, bacteroides, ¿no? Podemos encontrar fusobacterium también, esos fusobacterium. Y en nuestra garganta, muchachos, hay un diplococo gran negativo, que vive y está tranquilo, pero que puede causar problemas también. ¿Cuáles son los únicos diplococos gran negativos que existen? El Peptoestreptococo. El Neisseria gonorrea. ¿Ah? Neisseria. No creo que sea gonorrea. Pero eso Es no es Neisseria un mentis. diplococo, eso no es un gran negativo, que Sí, es, es un diplococo. que es una oxidasa positiva. Es un gran negativo. Por eso, he dicho, los únicos diplococos gran negativos que existen son los Neisseria. El género Neisseria como tal. Ah, ya, Pero sí, no porque... creo que una persona normal, o sea, como tú o como yo, tenga Neisseria gonorrea en la boca. Ah, no. Sería Ah, no, pero porque complicado. eso es positivo, ¿no? Es oxidasa positiva. Claro, sí, claro, pero la Neisseria que usualmente habita en nuestra garganta es la meningitis, la que puede causar, ¿ya? Pero usualmente como es comensal no causa ningún problema. Y si nos vamos ya a nivel gastrointestinal, ya pues muchachos, ¿cuál es la más conocida en nuestro colon? E. coli. Claro, E. coli, ¿no? E. coli. Luego también podemos encontrar Bacteroides fragilis, ¿no? Que son anaerobios. Y acá sí están los peptoestreptococos. Ya ustedes cuando roten en cirugía, peptoestreptococos, van a conocerlos, estreptococos. Van a conocerlos más a profundidad, porque sus pacientes van a hacer infecciones resistentes, sobre todo contra estos malditos, la Bacteroides fragilis y peptoestreptococos. A estos les meten tiaciclina, vancomicina, y no mueren los desgraciados. Colistina, o sea, ya son fármacos, pero antibióticos, pero así ya Hasta que están ultraviolentos. comiendo. ¿Ya? Entonces, eso es para repasar un poco nuestra flora bacteriana, que es lo que va a causar más, o sea, es la responsable en mayor cantidad de las infecciones de sitio operatorio, nuestra propia flora.
Obviamente, muchachos, aquí también, pues, ¿no? Dentro de cada agente patógeno encontraremos factores de virulencia, ¿no? O sea, algunas bacterias tendrán, por ejemplo, cápsula, otras tendrán lipopolisacáridos, qué sé yo, otras tendrán sus cilios, ¿no? Que pueden ser factores de virulencia en mayor o menor cuantía. Y otra cosa, muchachos, que es importante aquí es el inóculo. Es la cantidad de bacterias que el cirujano mete en un procedimiento. Entonces, se dice, ¿no? Más o menos que la cantidad de inóculo necesario para infectar a una persona en una cirugía, hablando de estafilococos nada más, es más o menos 10.000. O sea, 10 a la 4. Pero si por ahí metes tu hilito de sutura, ¿no? O sea, utilizas algún agente extraño, ¿no? ¿Qué pasa? Este inóculo necesario para producir infección se reduce. ¿Hasta cuánto? Hasta 100. O sea, con 100 bacterias, listo, puedes causar una infección. De ahí que es importante la sepsia, antisepsia y la técnica quirúrgica, ¿no? Adecuada para evitar las infecciones. Listo, muchachos. Eso es lo que corresponde a la parte de flora bacteriana. Ahora vamos a ver al toque nomás, no así abuelo de pájaro, como diría mi profe por ahí que tenía en la universidad, la parte de la reacción inflamatoria. Ya esto no es mucho nuestro tema de ahora, pero vamos a verlo. Entonces, como ya hemos visto, todos esos factores de virulencia que les había mencionado van a activar a nuestros macrófagos. Y estos macrófagos, ¿no? Van a su vez secretar estas sustancias, que pueden ser el necrosis el factor de necrosis tumoral alfa, o las interleuquinas 1, interleuquina 6, ¿no? Que son factores proinflamatorios. Entonces, ¿qué van a hacer estos de aquí? Si nos vamos a nivel central, aquí tenemos nuestro cerebrito, ¿no? A través de estimulación simpática, ¿no? Vagal, ¿qué es lo que van a hacer? A nivel del eje hipotalámico-hipófisis, hipotálamo-hipófisis, van a hacer ¿qué cosa? Que aumente la secreción de ¿qué, muchachos? De prostaglandinas. ¿Y qué pasa cuando aumentan las prostaglandinas en nuestro cuerpo? Se produce fiebre. Por ahí va, porque cuando nosotros tenemos una infección de herida operatoria, no, o una infección en general, hacemos fiebre, porque alteran nuestro termostato a nivel del sistema nervioso central y hacemos fiebre, eleva la temperatura. Ahora, ¿qué otra cosa va a pasar aquí? Se va a través de la glándula suprarrenal, ¿no? A liberar ACTH. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? O sea, el sistema nervioso central libera ACTH que estimula la glándula suprarrenal para que libere sus catecolaminas, ¿no? El cortisol. ¿Y esto qué hace? Como nosotros sabemos, muchachos, la respuesta a las catecolaminas va a incrementar lo que viene a ser la frecuencia cardíaca. Por eso hacemos taquicardia cuando tenemos fiebre, y también la frecuencia respiratoria, ¿no? Por cada grado centígrado de fiebre, o sea, por encima de nuestro cuerpo, o sea, lo normal, aumentamos ¿cuánto? 10, ¿no? 10 palpitaciones por minuto y unas 5 respiraciones por minuto. Entonces, para poner un ejemplo, yo tengo normalmente 37 de temperatura, ¿no? Entonces, con 38 ya estoy encima, en un grado por encima. Entonces, vamos a suponer, si mis respiraciones son 12 o 13 por minuto, con 38 estaré en 23. ¿No? Y si mi frecuencia cardíaca es, vamos a ponerle 80, ¿no? Con 38 estaré en 90. Más o menos esa es la regla, ¿ya? Usualmente cuando se han llevado semiología ya han debido ver eso. Listo. Entonces eso es más o menos lo que ocurre a nivel central, ¿no? El sistema nervioso central. Si nos vamos a la parte vascular, vamos a recordar por nuestras clases de inmuno, de pato, ¿qué cosa? Que estos mediadores proinflamatorios van a aumentar la permeabilidad vascular, ¿no? Aumentan la permeabilidad. ¿Para qué, muchachos? Justamente para que ingresen nuestros neutrófilos, nuestras células de defensa. Entonces, ¿y eso qué va a causar, muchachos? La leucocitosis, ¿no? Leucocitosis a predominio de neutrófilos. ¿Por qué? Porque los vasos se vuelven más permeables, ¿no? Y migran, pues, todos los neutrófilos. ¿Qué otra cosa? A nivel metabólico, muchachos, hay un aumento de la lipólisis, de la proteólisis y de nuestros requerimientos energéticos basales. Entonces, una infección, muchachos, es un estado hipercatabólico. Empezamos a usar
más de lo que usualmente usamos. Estado hipercatabólico. Y bueno, también puede afectar lo que viene a ser o lo que es nuestra vía de coagulación, ¿no? Puede haber una disminución de la proteína C y también incrementar la agregación plaquetaria, lo que puede llevar a una trombosis, ¿no? Pero esto ya, por ejemplo, se ve en los casos de que, muchachos, cuando hay sepsis, ¿no? Y se puede ver el CID, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, ¿no? Eso ya en casos más extremos. En cuanto al diagnóstico, muchachos, de las infecciones de sitio operatorio, vamos a verlo aquí abajito, ¿no? Diagnóstico. Esto de aquí es bien importante. Como vemos aquí en esta imagen, ¿qué estamos haciendo? Estamos obteniendo la muestra. Entonces, tiene que haber una buena muestra. La muestra tiene que ser adecuada. ¿Ya? Porque si no, no vamos a poder hacer nada. Entonces, tenemos que obtener una buena muestra del sitio de infección, ya sea por aspiración, por hisopado, ¿no? Ya veremos de acuerdo a lo que tenemos en ese momento, ¿no? Y luego eso, ¿qué podemos hacer? Lo podemos mandar al microscopio, ¿no? Mediante Gram, lo cual nos puede dar una idea, pero lo ideal es siempre el cultivo. El cultivo nos va a decir específicamente qué cosa es, ¿no? Porque hay medios selectivos, como ya conocemos nosotros. Entonces, la tinción Gram también nos puede ayudar, pues, ¿no? Por ejemplo, si vemos un diplococo Gram negativo, obviamente ya vamos a estar pensando en Neisseria, ¿no? O si por ahí vemos bacilos Gram negativos, vamos a estar pensando por ahí en enterobacterias. Pero si, por ejemplo, vemos cocos en racimo, ¿no? Gram positivos, puede ser, ¿qué cosa? Puede ser un estafilococos, puede ser un estreptococos, entonces, por ahí, nos puede dar el Gram, ¿no? Pero obviamente el cultivo nos dará la última palabra. Y aquí, muchachos, otra vez vamos a repasar microbiología, vamos a repasar algo de cultivos. ¿Se acuerdan cuál era el cultivo que era específico para el Staphylococcus aureus? Había un medio de cultivo. ¿El Saburó? ¿Saburó? No, Saburov es para otras cosas. No, muchachos, ustedes pueden. Acá, ese audio. ¿El sangre? No, sangre, casi. O sea, puede crecer Ay, en sangre, pero hay uno que es más específico. ¿Te acordaste? ¿Te acordaste? Yo sé que sí. No, empieza con ese. Lo usas en la comida. Es el lagar salmanitol. Ese es para el Staphylococcus aureus. Luego, vamos a preguntar por el que dijiste, el saburó. Saburá, autoescribir. ¿Para qué es ese cultivo, muchachos? Va, muchachos. Nada, ¿no se acuerdan? Ese es para hongos, para Eso honguitos. sí es para hongos. Ajá. Muy bien. ¿Y el McConkey? ¿Se acuerdan para qué era el McConkey? Ya. Es ¿Para gran negativo? Ajá, claro, es para enterobacterias, más que nada. Enterobacterias, o sea, para todas las bacterias gram negativas. Pues no, ya diferenciaremos de acuerdo al patrón que se crea en el agar, si es E. coli, si es Proteus, si es Yersinia, ¿ya? Pero sí, el McConkey es para enterobacterias. Entonces, esto es lo que corresponde al diagnóstico, muchachos. Su muestra adecuada, sí o sí, y el que nos va a dar la última palabra es el cultivo, ¿no? El gram puede ayudarnos mientras esperamos el resultado del cultivo, pero el cultivo es nuestro gol estándar, ¿ya? Para estas infecciones. Listo. Tomen su captura de pantalla y vamos a seguir con lo que sigue de infecciones citoplasmáticas.
Listo, seguimos. Ya está. Entonces, eso lo que hemos visto hace un ratito es todo lo que todo lo que corresponde a los factores patógenos, ¿no? De las bacterias como tal, los agentes infecciosos. Pero también hay factores que vienen del paciente, o sea, del mismo paciente. El paciente también puede, o sea, por su estado, ¿no? Favorecer a que las heridas se infecten. Y esto ya lo habíamos tocado también la clase pasada, un poquito, ¿no? Lo que tiene que ver por ejemplo, el estado nutricional. Lo habíamos visto que tanto desnutridos como obesos tienen riesgo. ¿Ya? Entonces, el estado nutricional, vamos a poner obesos y desnutridos. Los dos tienen chance o más riesgo de hacer infecciones de sitio operatorio. En cuanto al estado inmunitario, muchachos, obviamente los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? ¿Quiénes son esos? Aquellos que tienen, por ejemplo, SIDA, ¿no? O los pacientes que tienen cáncer, o los pacientes que toman corticoides, ¿no? Los usuarios de corticoides están con el sistema inmunitario suprimido. Ellos también tienen mucho más chance, al estar su sistema inmunitario ¿no? deprimido, de hacer infecciones. Hábitos nocivos, aquí muchachos, fundamentalmente el tabaquismo. Las personas que fuman se infectan más que las personas que no fuman. Y en comorbilidades, muchachos, obviamente la diabetes, ¿no? Y las personas con enfermedad coronaria, ¿no? Enfermedades cardiovasculares. Llámese hipertensión, insuficiencia cardíaca, ¿no? Esas personas, esos pacientes, se infectan más que los que no tienen enfermedad. Y, como siempre, muchachos, le damos a más edad, más chance de infectarse. O sea, si tienes un paciente de 65 años versus uno de 26, ¿no? El de 65 años tiene mucho más chance, ¿no? De hacer su infección de vía quirúrgica. Pero esos son los factores endógenos, propios del paciente, ¿no? Del paciente como tal. Ya, pues el paciente no podrá hacer mucho por su estado de nutrición, ¿no? O sea, si es obeso no lo vas a poner en IMS normal para operarlo, nada más. Si tiene SIDA no lo vas a curar, ¿no? Si tiene cáncer, difícilmente que esa condición esté revierta. O si ha fumado 20 años, tampoco, pues, ¿no? Si tiene su diabetes, no se puede hacer mucho, igual si es viejito. Esos son los factores propios del paciente. Pero también hay factores del paciente exógenos. Aquellos que sí, digamos, nosotros como médicos podemos influir más sobre ellos. Perdón. Entonces, ¿cuáles son estos, muchachos? Por ejemplo, la hospitalización prequirúrgica prolongada. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hacía mi internado, ¿no? El año pasado en mi hospital, tenía pacientes que ingresaban allá en los hospitales grandes de Lima. Usualmente los servicios de cirugía son servicios de cirugía oncológica, ¿no? Operan cánceres. Entonces entraban pacientes no tranquilos para que los operen, pues, ¿no? Le hagan su colectomía por ahí, les quitan su porción de colon porque tienen cáncer de colon, o les hagan su gastrectomía. El problema era que había tantos pacientes que a veces tenían que esperar, ¿no? O sea, había cama disponible y ellos se metían. Y luego esperaban una semana y media para que los operen. O sea, no es que entraban y se operaban. Entonces, el hecho de estar mucho tiempo hospitalizado, muchachos, o sea, dentro de una unidad hospitalaria, favorece qué cosa? El cambio de nuestra flora. Nuestra flora normal, ¿no? Si en nuestra pielcita usualmente había Staphylococcus epidermidis, ¿no? Por el hecho de estar en el hospital, ¿no? El mismo ambiente puede hacer que nuestra flora cambie. Entonces, al cambiar nuestra flora, obviamente puede haber más chance o más riesgo de infectarnos. ¿Qué otra cosa, muchachos? El uso de prótesis durante la cirugía. Por ejemplo, pacientes a los que se coloca su mallita, ¿no? Más chance de infectarse. Pacientes a los que, por ejemplo, se les hace, no sé, se quedan con un stent, ¿no? También, ¿no? Los que usan stents, los pacientes que usan por ahí sus filtros de vena cava, ¿no? Todos los pacientes que se queden con algún cuerpo extraño adentro tienen más chance de infectarse. Y obviamente la duración de un procedimiento. Depende en realidad de cada cirugía. El ejemplo más común es la apendicitis, ¿no? La apendicitis está catalogada como una cirugía que debe realizarse máximo en 1 hora. Pero ¿qué pasa? Entonces,
pónganse que por ahí vamos a darle su cirugía pues, al interno, ¿no? Al R1, que recién está aprendiendo. Ellos obviamente no tienen tanta destreza y por ahí se van a demorar 2 horas y media. Vamos a hacer más, 2 horas y media. Entonces, el hecho de que la cirugía dure más, ¿no? Hace también o favorece a que nuestro paciente pueda hacer su infección de sitio quirúrgico o de sitio operatorio. ¿Ya? Esos son los factores exógenos del paciente. Ahora, perdón. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos a, a una infección, ¿no? de sitio operatorio? Primero, muchachos, como ya les había mencionado, es una causa de fiebre postoperatoria. Fiebre a partir del cuarto o quinto día. El paciente está tranquilo, ¿no? Y empieza a hacer fiebre. ¿Qué otra cosa? Si hay fiebre, obviamente hemos dicho, ¿no? Puede haber cosas, taquicardia. El paciente está con fiebre, está con más de 95, 100 pulsaciones por minuto, nos ponemos moscas. ¿Qué otra cosa? Hay dolor en la herida. ¿No? Todos los signos que hay de inflamación, ¿se acuerdan? Dolor, edema, eritema, ¿no? Edema, enrojecimiento. Nosotros vemos eso en un paciente en su cuarto o quinto día con fiebre, ni hablar, ni hablar. Tiene su infección de sitio operatorio, ¿no? Esa es la clínica que nos da. Y así como hay factores del agente patógeno, hay factores del paciente, también hay factores, ¿no? Propios nuestros, los factores de la cirugía, son estos de acá. Están en relación, muchachos, fundamentalmente, ¿con qué cosa? Con el tipo de herida quirúrgica que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y eso también lo hemos visto un poco la semana pasada. Por ejemplo, si tenemos una herida limpia, ¿no? ¿Se acuerdan? Que no había penetración en víscera hueca, no había inflamación tampoco, ni infección en los lugares donde íbamos a hacer el procedimiento. Mira, la tasa de infección, o sea, bien salados heridas que se te infecten, ¿no? 1 de cada 100 hasta el 3%. Pero sí, por otro lado, vamos subiendo el grado de contaminación, ¿no? Una herida limpia contaminada, donde había perforación ya de vísceras, pero estaba controlada, ¿no? Miren, la tasa de infección sube, 5 hasta el 8%. En una herida contaminada, donde había una fuga ya que no estaba prevista, ¿no? De material o de cavidad abdominal, ya la tasa de infección sube, 1 de cada 4, 1 de cada 5. Mientras que, muchachos, en la herida sucia, ¿no? Donde ya había contenido purulento dentro de la cavidad abdominal, peritonitis, o contenido fecaloideo, de repente la perforación de una víscera, ¿no? Estaba todo hecho un asco. Entonces ahí la tasa de infección es mucho mayor. 30, 40%, incluso en algunos dicen hasta 50%. O sea, 1 de cada 2 se te va a complicar, va a ser su infección de sitio operatorio. ¿Ya? Entonces, los factores de la cirugía están en relación, ¿no? Con el tipo de herida quirúrgica, ¿no? Si es limpia, tendrá mucho menos riesgo de infectarse, y si es sucia, tendrá mucho más riesgo de infectarse. ¿Ya, muchachos? Tomen su captura de pantalla y vamos a continuar. Listo, seguimos. Entonces, nuestras infección de herida operatorias, ¿no? Este es un cuadrito que lo he sacado de Savistone, pero que en realidad en cualquier artículo que ustedes puedan leer de infección de heridas operatorias va a estar esta clasificación, la que tenemos en el cuadrito de color verde, que es la clasificación del CDC para la infección de sitio quirúrgico. Entonces tenemos aquí que esta infección puede ser incisional superficial, profunda u orgánica. Puede ser de 3 tipos. Y acá está el dibujito para irnos guiando. Entonces, una incisión superficial es aquella que se da en los primeros 30 días, ¿no? 30 días. Y solamente, como vemos aquí, abarca piel y tejido celular subcutáneo. Incisión superficial. Esta es. ¿Ya? Mientras que una incisión o una herida profunda es igual, ¿no? Dentro de los 30 primeros días, y acá se añade otra cosa, hasta dentro del primer año, pero sí, ¿qué cosa? Si es que hay alguna prótesis, ¿no? Implantes. ¿Ya? Y aquí, ¿dónde está la infección? A nivel de tejidos blandos. Llámese músculo, llámese aponedosis. Y además tiene que haber al menos una de las siguientes.
drenaje purulento, ¿no? Del espacio profundo, pero que no llegue a espacio orgánico, o sea, del músculo, ¿no? Puede haber esto, o absceso en el espacio profundo durante una exploración directa radiológica, ¿no? O mediante una reintervención quirúrgica, que haya el diagnóstico por algún cirujano, o fiebre, dolor, hipersensibilidad, ¿no? Son los síntomas que les había mencionado de las infecciones del sitio quirúrgico. Mientras que la otra, la infección de sitio orgánico, igual, ¿no? Dentro de los 30 días o dentro del primer año, con implantes o prótesis, ¿ya? Pero que llega a dónde, muchachos, miren, a órgano o a un espacio. Eso es la infección a partir de órgano, ¿no? Y obviamente que cumpla al menos más de una de estas de acá, ¿ya? ¿Cuáles son? Drenaje purulento, ¿no? En un espacio orgánico, el cultivo, perdón, cultivo de microorganismos en material aspirado, ¿no? Del espacio orgánico, los abscesos detectados mediante exploración directa, ¿no? Radiológica o durante una reintervención quirúrgica, y el diagnóstico de intervención del espacio orgánico por un cirujano. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación. Puede ser superficial, profunda u orgánica. ¿Ya? Eso según la CDC, esto está en su librito, en sus sales. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos importa un poco más, el tratamiento. Entonces, toda infección de sitio quirúrgico se trata de tres, o sea, está basado en tres pilares. ¿Cuáles son esos? Primero, muchachos, toda infección quirúrgica, toda, ¿no? Debe recibir tratamiento antibiótico. Antibiótico. Pero, como hemos dicho, los antibióticos no van a hacer nada si es que no hay un adecuado drenaje, ¿no? Que puede ser drenaje quirúrgico. Y de nada va a servir, muchachos, darle antibióticos, drenar, debridar, curar y todo eso, si no hay un adecuado soporte metabólico. Metabólico y hemodinámico. O sea, hay que asegurar qué cosa, los nutrientes, hay que asegurar qué cosa, una buena irrigación, por eso que también es hemodinámico. Esos son nuestros tres pilares para para lo que viene a ser el manejo de las infecciones quirúrgicas. Obviamente el antibiótico dependerá pues del cultivo que hagamos, ¿no? Del cultivo, del antibiograma que nosotros hagamos. Se puede iniciar primero con una terapia empírica y luego basarnos en los resultados del cultivo y el antibiograma que nosotros obtengamos. Ya está muy